Hermanos, me da mucho gusto saludarlos. Estamos ya ahora en nuestra conferencia número 19 y ahora vamos a hablar sobre la adicción a la pornografía. En este módulo vamos a estar hablando sobre la pornografía como adicción, porque está considerada como adicción. Vamos a ver más adelante por qué. Vamos a hablar también en la próxima conferencia cómo afecta la pornografía a los niños y a los jóvenes. Y por último vamos a ver la consejería que le debemos de dar a las personas que están teniendo este problema. Y por lo general la comunidad cristiana no nos damos cuenta o no admitimos qué tan extendido está el uso del material pornográfico en nuestras iglesias. Pero sin embargo, a través de las estadísticas y a través de testimonios, la verdad es que una multitud, una gran cantidad de hombres cristianos, de jóvenes y de adultos ven pornografía regularmente. Yo de mis terapias matrimoniales, de veras me doy cuenta de 10, 6 tienen el problema los esposos. Entonces, esto es un problema que nosotros tenemos que tomar conciencia y estar capacitados y preparados. Y déjenme decirles que no todos los hombres que han visto pornografía se van a volver adictos a ella, pero muchos sí. Y cualquiera que le eche un vistazo casual o que se tope con ella accidentalmente, está en peligro de volverse adicto. Y esto lo vamos a ver más adelante. Desgraciadamente, la mayoría de los hombres no admiten el problema hasta que realmente están atrapados. Y algunos creen que tienen el control del problema, como todas las adicciones. Y nuestros adolescentes no están exentos de esa tentación. De veras, ¿cuántos adolescentes están cayendo en el pecado de la pornografía y en la esclavitud? Y muchos de ellos se están convirtiendo en adictos. Y más si contamos nosotros, o sea, con la accesibilidad que tenemos de Internet, ¿verdad? Que todos los jóvenes y los niños manejan Internet mucho mejor que nosotros. Por eso es mi oración que estemos preparados, para aconsejar como pastores, como padres de familia, como líderes de jóvenes, como maestros y consejeros. Debemos de hacer una buena labor preventiva. Y la buena labor preventiva se inicia informando y educando a las personas en relación a este tema y estar preparados exactamente para atender y aconsejar al que haya caído en esta esclavitud, porque es una esclavitud pecaminosa. Vamos a ver las estadísticas porque son realmente alarmantes. Y hay una organización que es Focus in the Family, que es Enfoque a la Familia, que la dirige el doctor James Dobson, y ha hecho una muy buena investigación acerca de todos estos problemas de pornografía. Todos estos datos ustedes los tienen en sus hojas de trabajo y aprovecho la oportunidad para invitarles si me están viendo por primera vez en el sitio o me están viendo en YouTube, los invito a que se inscriban a nuestro diplomado. Ha sido una gran bendición. Ya tenemos casi 200 iglesias inscritas de todo el mundo y es mi oración realmente que el Señor bendiga los ministerios de consejería. Y solamente me tienen que escribir a jesusenlafamilia.com y inscribirse y con mucho gusto les haré mandar su material. Bueno, después de este pequeño comercial, les voy a contar de las estadísticas. La pornografía es un negocio de 8,000 millones de dólares anuales en los Estados Unidos, ¿usted creen? Los norteamericanos gastan esta cantidad en videos, en programas para adultos, en programas por cable, en tiendas, bueno, de objetos sexuales y en pornografía a través de la computadora y en revistas sobre sexo. Y también vamos a hablar en nuestra próxima conferencia sobre la pornografía en los teléfonos celulares. Tienen reportado que las cadenas hoteleras, bueno, como las grandes cadenas hoteleras como el Marriott, el Hyatt, el Holiday Inn, obtienen millones de dólares anualmente proporcionándoles películas adultas a sus huéspedes. Estados Unidos y Rusia son los principales productores de pornografía del mundo. También China está considerado que tienen muchísima pornografía. Y Estados Unidos nada menos lanza 15,000 nuevos videos pornográficos cada semana. Imagínense nada más. O sea, y desde
las estadísticas nos están diciendo que desde el año 2010 el número de estos ha aumentado en un 50%. Existen 25,000 tiendas de videos, o sea, que están alquilando y que venden pornografía, casi 20 veces más que el número de librerías, digo, para gente común y corriente. Ahora, otra modalidad es el sexo por teléfono. Y esto es facilitado por compañías como AT&T y Verizon, que son negocios realmente multimillonarios, porque se ha calculado que entre las 9 de la noche y la 1 de la mañana, cada noche, ¿saben cuántas gentes están? 2 millones de clientes llamando a líneas telefónicas de este tipo en Estados Unidos. O sea, los norteamericanos están gastando 750 millones de dólares cada año en sexo por teléfono. Imagínense nada más. Alrededor del 75% de la pornografía disponible en Internet se produce en Estados Unidos y, como les digo, cerca del 15% en Europa. Unos 60 millones de personas visitan semanalmente sitios pornográficos en Internet y alrededor de 20 millones de estos sitios, de estos usuarios también se encuentran en Canadá y en Estados Unidos. Y una cosa terrible que a mí me puso los pelos de punta es que vi que 100,000 sitios de Internet contienen pornografía infantil. Imagínense nada más. Alrededor del 80% de la pornografía infantil comercial difundida por la red se produce en Japón. Entonces, esto es de suma preocupación y de suma importancia, y por eso nosotros tenemos, o sea, como Iglesia de Jesucristo, que estar capacitadas y estar informadas para ministrar a personas que no han recibido a Cristo como su Salvador, así como a los hermanos que han sido cautivados por la influencia del mundo de la pornografía. Porque como dice Primera de Tesalonicenses del 3 al 4, la voluntad de Dios es que seamos santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual y cada uno aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa. Amén. Ahora bien, vamos a ver cuál es la definición de pornografía. La pornografía, de acuerdo a las definiciones universales de mayor consenso, es la exhibición de contenidos sexuales de forma obscena, de forma lujuriosa, con el fin de excitar o de promover la lujuria. La palabra pornografía tiene raíces en el sustantivo griego porné, que significa ramera, y es exhibir una conducta sexual con el fin de provocar lujuria y el placer sexual. Esto lo encontramos en Lucas 15:30 y en Primera de Corintios 6:15, que es la raíz de pornos, o sea, la palabra griega que significa inmoralidad sexual. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las causas de la pornografía. Y existen muchas causas y podemos situar, por ejemplo, la curiosidad. O sea, que de repente a ver qué pasa y a ver, sobre todo los jóvenes, ¿no? A ver de qué se trata eso. Otra causa es la obsesión del sexo en nuestra cultura moderna. Están totalmente obsesionados con el sexo. Y en tercera parte, las personas que se meten a la pornografía han despertado sexualmente en forma prematura, ya sea por la pornografía, una exposición visual o por un abuso sexual. Esto también lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la pornografía? Y los efectos de la pornografía son realmente muy extensos y muy alarmantes. Hay unos grupos de grandes investigadores que no son cristianos y hay algunos que sí son cristianos que han realizado más de 5,000 estudios sobre sus efectos. Y las conclusiones son las siguientes. O sea, las personas que están viendo pornografía pueden presentar trastornos sexuales en el futuro. Hay una Fundación Nacional para la Investigación y Educación de la Familia que se llama The National Foundation for Family Research and Education. Lo pueden ustedes ver en Google. Concluyeron que quienes están expuestos a la pornografía tienen muchas más posibilidades de desarrollar tendencias sexuales anormales, como es la homosexualidad o como es el lesbianismo.
Y otro efecto es que la pornografía, ellos han descubierto que causa violencia. Y estos investigadores han mostrado que exponerse regularmente a la pornografía puede conducir a violaciones y al abuso sexual en niños. En un estudio realizado, fíjense nada más, el 86% de los violadores convictos confesaron haber utilizado regularmente la pornografía. Y el 57% de ellos admitieron que trataron de revivir esa escena pornográfica durante la violación. Este mismo estudio reveló que el 87% de los que abusaron de niñas y el 77% de los que abusaron en niños utilizaban regularmente la pornografía. Otro efecto es que la pornografía distorsiona el sexo, hermanos. ¿Por qué? Porque en vez de representar las relaciones sexuales como una linda, preciosa e íntima expresión de amor entre un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, la pornografía rebaja, la pornografía distorsiona el acto sexual, porque da a entender a las personas que lo ven por primera vez que las aventuras amorosas y las relaciones sexuales pervertidas son emocionantes y son aconsejables. O sea, la pornografía distorsiona completamente la visión que se tiene del sexo opuesto. Y la Biblia nos exhorta a los hombres a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos y a asignarles honra y no a tratarlas como objetos de gratificación sexual. Esto lo dice Efesios 5:28 y Primera de Pedro 3:7. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que se porta decentemente el hombre o la mujer que ve imágenes de contenido sexual explícito? ¿Le está demostrando honra y respeto a su pareja? Por otra parte, vamos a ver que la pornografía también causa un daño espiritual. Y otra consecuencia puede convertirse porque la pornografía puede convertirse en un impedimento para quien quiera o pueda tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia asocia el apetito sexual, o sea, lo compara con la codicia y con la idolatría. Eso lo vemos en Colosenses 3:5, que dice: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y aquí está hablando de la pornografía. Ahora, otra cosa muy importante que a mí me preocupa bastante, porque la pornografía denigra a la mujer. O sea, la denigra como ser humano. ¿Y por qué? Porque la pornografía es responsable de estar divulgando la mentira de que las mujeres están disponibles instantáneamente para satisfacer las exigencias sexuales de cualquier hombre. Y en la mayoría de los casos presenta a las mujeres como objetos sin inteligencia. O sea, que solo existen para cumplir los caprichos sexuales de todos los hombres, ¿no es cierto? Entonces las mujeres son utilizadas como objetos sexuales. Las mujeres en la revista Playboy, que son revistas pornográficas, ¿sabes cómo les llaman? Les llaman conejitas. O sea, la palabra bunnies en inglés, o las llaman playmates, play de jugar. O sea, las convierten como en algo para que jueguen. En la revista Penthouse les llaman pets, o sea, mascotas. O sea, la pornografía está denominando a las mujeres como objetos, como animales, como juguetes o como solamente partes del cuerpo. Y esto es bien denigrante, porque no toman en cuenta la idea de que la mujer tiene emociones y que tenemos un espíritu y que somos seres racionales. O sea, las mujeres son consideradas como mercancía sexual. Y muchos hemos visto las imágenes de un carro precioso, extraordinario, con una mujer así muy sexy arriba de él. ¿Y cuál es el mensaje? O sea, el mensaje oculto nos dice: cómprate el carro y te puedes llevar también la chica. ¿No es cierto? O sea, la pornografía es más que esto. O sea, muestra a las mujeres como mercancía en catálogos, exhibiéndolas para la satisfacción del cliente. Y parece que las mujeres pueden ser compradas. Otra cosa es que enseña que el valor de la mujer depende de la belleza de su cuerpo. Y las mujeres que no son atractivas son ridiculizadas por la pornografía. Y a la pornografía no le interesa la inteligencia de una mujer
o la personalidad o la espiritualidad de una mujer, sino solamente el físico. También la pornografía denigra a la mujer porque dice que enseña que las mujeres deben de ser humilladas. O sea, enseña la pornografía argumentos humillantes hacia la mujer. Porque muchas veces la mujer está siendo torturada, sometida en miles de formas. ¿Y esto, ustedes creen que expresa algún respeto hacia la mujer? ¿O expresa algo de amor? Yo creo que expresa puro odio y puro desprecio hacia la mujer. Y esto sabemos perfectamente de quién viene. O sea, viene del enemigo. Ahora, ¿por qué es considerada como una adicción? Y esto es muy importante. Ustedes que lo sepan como consejeros. O sea, es como ya vimos todas las adicciones, ya vimos el alcohol, ya vimos las drogas, ya vimos las relaciones destructivas. Ahorita estamos viendo la pornografía. Hay un doctor que se llama Kline y él dice que la adicción al sexo se produce de forma gradual e inadvertida como el cáncer, porque sigue creciendo y creciendo y esparciéndose. Y casi nunca se detiene. Y es muy difícil de tratar y es muy difícil de curar. Y con frecuencia el adicto niega su problema o no quiere hacerle frente, lo cual siempre termina en divorcios, en pleitos con las parejas y a veces en rupturas de familias. Yo lo estoy viendo realmente con muchas de mis terapias de parejas aquí. Y algunos médicos sostienen que la pornografía crea a veces una adicción mucho más difícil de vencer que la adicción a la cocaína. Imagínense nada más eso. O sea, el tratamiento del toxicómano, como ya lo vimos en clases pasadas, comienza con la desintoxicación, ¿no es cierto? Cuyo objetivo es eliminar del cuerpo la sustancia tóxica. Pero la adicción a la pornografía genera imágenes mentales, o sea que mediante ciertas reacciones químicas cerebrales se han implantado para siempre en la mente del adicto. Para siempre. Por tanto, los consumidores de pornografía pueden están recordando imágenes obscenas que vieron hace 20 años. O sea, la pornografía es la primera sustancia tóxica adictiva de la cual no es posible desintoxicarse. Solamente Jesús nos puede desintoxicar, amén. Qué terrible, ¿verdad? Esto. El doctor Kline es un psicólogo también ha probado que cuando alguien observa a alguien cuando vemos algo insólito, algo excitante o algo estimulante, como lo asemeja como si estuviéramos viendo un accidente, es la misma reacción que cuando está viendo la persona a la pornografía. O sea, dice él que una hormona llamada epinefrina que tenemos en el cerebro es liberada, o sea, se suelta a la corriente sanguínea y va inmediatamente al cerebro. Y entonces esta hormona fija en el cerebro la imagen a la persona. Por eso es lo peligroso. Este mismo doctor, él es un doctor experto y del comportamiento es psicólogo de la Universidad de Utah. Y ha dicho lo siguiente, o sea, si una persona vuelve una y otra vez a exponerse a este material pornográfico, poco a poco va a tener en su mente una biblioteca pornográfica de la cual no se va a poder librar. Y estará ahí lista para recordarse. Y aun cuando la persona no quiera, porque existe una gran cantidad de evidencia en estos momentos que sugiere que los comienzos o los orígenes de muchas desviaciones, de perversiones sexuales, son aprendidas. Y una de las formas de aprendizaje es el exponerse a la pornografía, porque es muy difícil de olvidar, ya que la persona tiene dentro de sí, como les digo, una biblioteca de material pecaminoso. O sea, se puede excitar solamente con las imágenes que ya tiene en su mente. Entonces, después de esta exposición inicial, si uno se expone a más material pornográfico, comienza entonces un proceso de acondicionamiento, fíjense nada más. Entonces, este doctor dice que hay etapas de la adicción y dice, en la medida que he trabajado con personas enfermas con este tipo de problemática sexual, especialmente a los hombres,
siempre he encontrado 4 situaciones presentes y nunca he encontrado una variación, o sea que dice que son clásicas y que son repetitivas. Dice, la primera cosa es la adicción, o sea, es la primera etapa. O sea, cuando el hombre se envuelve en esto, los hombres se van haciendo adictos al material. Hay como una poderosa atracción, al igual que las personas se hacen adictas al alcohol y a las drogas. Y están continuamente buscando más y más. Esto se le llama tolerancia. Y entonces luego ocurre lo segundo, que él le llama la escalada. Y es que aquello lo que le excitaba en un principio ya no lo excita igual. Entonces tiene que comenzar a buscar material mucho más excitante, mucho más intenso, y esta acción sigue aumentando hacia materiales mucho más perversos. Ahí está lo peligroso. En la tercera, dice, en la tercera etapa ocurre una cosa que nosotros, dice que él le llama desensibilización. Y esto significa que aquello que originalmente le era extraño a la persona y terrible, o sea, que aquello que ofendía la conciencia y que producía culpa, o sea, de un momento a otro ya no tiene culpa, ya se insensibiliza, ya no se siente ofendido y comienza a verlo como aceptable. Uno puede llegar a ver cosas terribles en los libros, en la televisión, en el cine y en la calle, y entonces ya no sentir ese tipo de repulsión. ¿Por qué? Porque ya la persona ya está condicionada al pecado. Y entonces la cuarta cosa es terrible, porque la cuarta cosa que él llama es la actuación. O sea, la persona empieza a actuar lo que ya vio. Fíjense nada más. O sea, comienza a imitar la conducta aprendida. El doctor Kline dice que cuando uno se expone accidentalmente a algo sumamente perverso, lo mejor que puede hacer es rehusarse a dar la segunda mirada, lo que dice la palabra. Y luego enfatiza, no importa lo inteligente que sea usted o el nivel social en que se encuentre, porque aún personas cristianas se han hecho adictas a la pornografía, porque todo el mundo, o sea, todos los seres humanos estamos sujetos a las leyes del aprendizaje. Ahora, por otro lado, también tiene la pornografía efectos psicológicos. Hay otro doctor de la Universidad de Wisconsin que se llama el doctor Edward Dornerstein y encontró que una breve exposición a formas violentas de pornografía les puede llevar a los niños o a las personas o a los adolescentes o a los adultos a llevar a actitudes y comportamientos antisociales. Fíjense nada más, esto está muy interesante, porque los espectadores varones tienden a ser mucho más agresivos hacia las mujeres, tienden a ser mucho más sensibles al dolor, menos sensibles al dolor y al sufrimiento de las víctimas de las violaciones y mucho más dispuestos a aceptar varios mitos acerca de la violación. O sea, los investigadores han encontrado que la pornografía puede producir un conjunto de efectos indeseables, como la violación, bueno, que es una cosa terrible, y la dominación sexual. Ahora bien, vamos a ver los efectos sociales. Las propias estadísticas del FBI muestran que la pornografía se encuentra en el 80% de los escenarios de los crímenes sexuales violentos o en los hogares de los perpetradores, o sea, de los homicidas. El FBI entrevistó a 2 docenas de asesinos sexuales en la cárcel y que habían cometido múltiples asesinatos. Y un 80% dijo que su mayor interés sexual estaba en la lectura de pornografía desde cuando eran chiquitos. ¿Por qué? Porque representaban fantasías sexuales en personas reales. Por ejemplo, hay un señor que fue acusado por matar 5 niños pequeños y se llamaba Arthur Gary Bishop. Y dijo, si en mis primeras etapas no hubiera tenido tanto material pornográfico, es muy probable que mis actividades sexuales no hubieran aumentado al nivel que alcanzaron. Dijo que el impacto de la pornografía para él fue devastador. Soy un homosexual pedófilo, o sea que son los que que no pueden tener relaciones más que los adultos con los niños. Y fue condenado por asesinato. Y la pornografía
fue un factor determinante en mi ruina. El doctor James Dobson, que es el director de Focus in the Family o de Enfoque a la Familia, hizo una entrevista genial porque entrevistó a Ted Bundy. Este Ted Bundy era uno de los asesinos más conocidos y famosos en Estados Unidos. Y el día anterior de que lo mataran, porque lo mataron en la silla eléctrica, Ted Bundy tuvo una entrevista con él y le dijo que las formas más dañinas de pornografía son aquellas que involucran la violencia y la tortura. Porque la combinación de estas fuerzas, dice algo que conozco demasiado bien, genera un comportamiento que fue terrible para describir. Entonces tuvo muchísima influencia, o sea, la pornografía en este Ted Bundy, que mató a muchísimas mujeres. Y les puedo estar siguiendo porque estuve haciendo una investigación por internet. Hay muchísimos asesinos que han sido influenciados, o sea, y que fueron influenciados desde jóvenes con las revistas de pornografía y ahora más, bueno, con internet. ¿Qué dice la Biblia de la pornografía? Por supuesto que no la prueba, porque Dios es un Padre amoroso, que diseñó la sexualidad porque nos dio sentidos que nos permiten activar nuestro impulso sexual, pero sin embargo el hombre en su perversión ha abusado de estos, denigrándolos en actos inmorales que despiertan la lujuria y alimentan la concupiscencia en los hombres. O sea, ¿por qué? Porque la pornografía logra la excitación sexual y alivio con la ayuda de alguien o algo fuera del esposo o fuera de la esposa. Y esto es justamente la actividad que la Biblia prohíbe. Porque en 1 Corintios 6:18 nos dice, huyan de la fornicación. Y apártense de la inmoralidad sexual, también nos dice 1 de Tesalonicenses 4:3. En Mateo 5:27 nos dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, los consejeros y los psicólogos cristianos hasta han creado un término para designar este tipo de adulterio que le llamamos adulterio virtual. O sea, debido a las cosas que hacen los protagonistas en estos videos pornos, son simplemente horribles y vergonzosos porque los hombres en realidad están fantaseando tener relación con otras mujeres y por tanto en su corazón las están deseando. Y esto, según establecido por la palabra, por Jesucristo, es adulterio. Porque las relaciones sexuales sin personas, o sea, sin esposo o sin esposa, que la pornografía ofrece, descartan el diseño de Dios para nuestra sexualidad, ¿no es cierto? Porque Dios diseñó el matrimonio para ser usado dentro de la intimidad y dentro de la relación matrimonial. ¿Con qué propósito? Con el que nos gocemos y para tener hijos y para tener una familia, como nos dice Génesis 1:28. Con el propósito de lograr una identificación entre esposo y esposa en 3 áreas importantes, en espíritu, en alma y en cuerpo. También nos dio, en Proverbios 5:18, nos dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Y la pornografía no cumple ninguno de estos propósitos. Al contrario, o sea, promueve lo que la Biblia prohíbe y descarta lo que la Biblia ordena. Involucrarse con la pornografía, hermanos, realmente es un pecado del tipo más perjudicial y malsano. Pero lo vamos a ver mucho porque el enemigo está atacando terriblemente a nuestros jóvenes y está atacando terriblemente a los matrimonios con esto. Por eso nosotros como consejeros debemos de estar preparados. O sea, tenemos que saber exactamente qué es la pornografía y cómo les vamos a ayudar a nuestros aconsejados. ¿Por qué? Porque la pornografía, hermanos, no tiene nada de bueno, no tiene nada de inofensivo, porque la pornografía es explotadora, es corruptora, está rompiendo las relaciones y pervirtiendo la expresión natural
e íntima de la sexualidad, porque envenenan la mente y la espiritualidad de quien sucumbe a ella. Y está fomentando el egoísmo, está fomentando la codicia y enseña a ver a los demás como objetos que solo sirven para satisfacer sus deseos de lascivia o de lujuria. La pornografía socava los esfuerzos del cristiano para hacer el bien y tener una buena conciencia. Y más importante aún, puede dañar o incluso destruir su relación espiritual con Dios, como dice Efesios 4:17. No cabe duda que esta es una plaga, hermanos. Estamos en una epidemia que debemos evitar. O sea, Proverbios 4 nos dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Por otra parte, la pornografía es la causa, directa o indirectamente, de numerosos divorcios. No se imaginan de veras qué cantidad de divorcios hay por esto. Favorece la progresión de la homosexualidad, la sodomía, la prostitución y en consecuencia contribuye también a hacer la propagación del SIDA. Jesús nos está encomendando el cuidado de todas estas personas que están sufriendo como consecuencia del pecado. Y está confiando en nosotros como consejeros, como maestros, como pastores, y confía que vamos a ser capaces de llevar al mundo perdido su plan de redención, que va a ser lo único que los va a sanar. Su amor condicional, su maravillosa gracia, y con lo que van a poder únicamente ser libres y limpios de toda maldad. Y déjame hablarte a ti, si me estás oyendo, que tienes el problema de la pornografía. Jesús es el único que puede salvarte. Y si tú estás dispuesto a liberarte, o sea, si tan solo permites que te tome de la mano y que te guíe a tu camino, renuncia a ti y a tus deseos engañosos que solamente te van a llevar al fracaso de tu vida. Y recibe a Jesús como tu Salvador y como tu Señor y tu libertador, porque eso es lo que es Jesús. Hermanos, yo les doy las gracias, Padre, y yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, a todas estas personas, Señor, a todos estos consejeros, Señor, que tú has puesto, Señor, para que guíen a estos esclavos del pecado, Señor, y que abran las puertas, Señor, de tu reino, Señor, y de tu luz, Señor, porque tú eres un Dios de luz, Padre. Tú dices, Señor, que huyamos pues de la inmoralidad sexual, Señor. Que actuemos con decencia, Señor. Que no andemos en inmoralidades ni en vicios, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú estás permitiendo esto, Señor, y los bendecimos, Señor, a todos estos alumnos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nos vemos a la próxima.